Conozca las propuestas, los planes de trabajo y cómo cada candidato planea asumir el manejo del Ecuador para encaminarlo hacia un mejor rumbo. Otro relato, un espacio que lo conecta con los actores políticos y los análisis más relevantes, ofreciendo herramientas para decidir su voto. Otro relato, rumbo a las elecciones 2025. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato electoral. En esta etapa obviamente estamos hablando con candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a alguno que otro asambleísta, pero nos interesa conocer sobre todo a los líderes de cada organización política. Por eso hemos invitado a uno de ellos, Jimmy Jairala, líder de Centro Democrático y un gran amigo además. ¿Qué tal, Jimmy? Qué gusto Orlando, estar aquí un gusto contigo. estar en tu programa. ¿Cómo te va? Muy bien, siempre optimista, contento, positivo, como ha sido toda mi vida. Claro, pero en condición de candidato a la presidencia, ¿cómo te miras, cómo te observas, cómo te criticas? Si cabe No, yo soy muy crítico de mí mismo, pero yo siento que estamos haciendo las cosas bien. La referencia más cercana es el debate. Nosotros con el equipo de campaña, el equipito, porque no somos tampoco muchos, decidimos no usar trolls, no usar granjas de apoyo ni nada, sino que todo sea orgánico. Pero eso entras en desventaja con los aparatos de los demás. No importa, pero yo prefiero que a mí me escuche gente real y prefiero no provocar discusiones inútiles con fantasmas. Pues, por eso es que de todos los candidatos que participamos en el debate, dos tuvimos la más baja crítica negativa. Uno, que no lo nombró, porque ¿para qué le va a hacer publicidad? Y yo. Y tuvimos muy buena crítica positiva, pero todo orgánico. Pero lo demás fue... No, de hecho, Omar Maluk le escuchaba esta mañana en un programa de televisión y decía que era muy destacable la participación y además la referencia que hacían de tu participación, que superaba de las expectativas que él mismo tenía. Claro, pero sobre todo porque la gente que opina vio que yo no estuve apoyado por ninguna granja de nada. Entonces, es más, en toda esta campaña, si tú revisas lo que he hecho, no hay pauta. Claro, sí. No he pautado. No, he visto para esta entrevista, hemos visto algunas cosas, pero entonces, ¿dónde queda Centro Democrático como partido? Muy bien, estamos bien. Pero entonces es un partido pequeño. No, que es un partido pequeño, es un partido que decide que no tenemos que hacer lo mismo que hace todo el mundo. Estamos haciendo algo diferente, que posiblemente alguien quiera verlo como más arriesgado, pero bueno, ya si todo lo que ha pasado, todo lo que se ha hecho así, nunca ha funcionado bien. Solo al presidente le ha funcionado últimamente. De hecho, seré muy franco, en el debate para mí no le fue bien. Así es. Sin embargo, en toda la narrativa, ganó el debate. No sé cómo, porque no lo fue así. Es más, yo creo que le salió el tiro por la culata. No sé si me desvío un poco el tema, discúlpame. Sí. Le salió el tiro por la culata al mandar a su alfil, que es la candidata de Sociedad Patriótica, a tirársele al cuello a Luisa González, porque despertó mucha curiosidad del anticorreísmo, que bien pudo haberse mudado, aunque sea en pequeña proporción, a esa candidatura. De otra manera, ¿cómo te explicas que ya dejó de hablar? Pero estoy escuchando al analista, al periodista o al candidato. Al periodista, al candidato, al amigo. Porque te veo es que como candidato veo que fue un tiro al pie. Y por eso veo que ya la mandaron a que se calle. Tú no dices nada. Sí, está muda en las redes. Pero ¿cómo fue tu encuentro con Daniel Noboa para tocar este tema? A ver, todos nos saludamos bien. Habían unos cubículos llamados camerinos. Todos nos saludamos. Y Noboa también pasó saludando a todos, menos a dos. Yo creo que no los vio. Creo que fue al señor Escala, a Jorge Escala y a Keiko Tabaqui, no lo saludó. Para mí que estaba distraído. No creo que un acto de cortesía mínimo. Pero nos saludamos todos. Incluso después del debate, que para mí, desde mi punto de vista, fue muy mal estructurado. Igual hubo cordialidad. ¿Sabes por qué se estructuran mal? Se estructuran mal porque no se dan cuenta los del comité de debate que esto también tiene que ser montado
para una audiencia que está viendo un show de televisión. Claro. Radio igual, pero no tienen a nadie de ningún productor, pues, entre ellos. Entonces, en un escritorio yo hago maravillas, pues, hermano. Así es. Desde la academia, muy lindo. Pero perdóname, pero este no era un evento para universitarios. Pero discúlpame solamente por este detalle. A pesar de eso, a pesar de que tú y yo como periodistas sabemos todo lo que es el andamiaje mediático, la audiencia fue alta, sí, comparada con otras. Pero mira, vamos a hacer un mix hoy día, si me lo permites, de periodista y el político. Sí, después vamos a entrar en la Después vamos a la política, nos zambullimos. Hubo un par de candidatos que fue notorio que el formato los perjudicó. Yeah. Porque hay algunos candidatos contextualizan las cosas antes de decirlas. Y el formato fue fatal. Claro. Para muchos. A mí no me gustó tampoco el formato. Ya, pero me acomodé al formato. Volviendo al tema, ¿cómo se entiende que no solamente en el debate y la evaluación del debate, un presidente de la República que participa como candidato, después de un año donde ha habido cortes de energía, crisis económica, ya el Banco Central habla de recesión económica porque hay 3 trimestres seguidos con crecimiento negativo, con una situación social muy difícil, con una situación de violencia muy difícil, llega a un debate con unos buenos números de las encuestas? Tú que manejas temas de encuestas y demás, ¿cómo entiendes eso? Él tiene un formidable equipo mediático, un equipo extraordinario en manejo de redes. Tiene mucha llegada con la gente joven. Si tú te fijas, la mayor fortaleza de el presidente Noboa no es puntualmente la cantidad enorme de portales que ha abierto en redes, no. Son los mensajes en TikTok. Claro. Son dirigidos al 45% de los votantes. Allí ha funcionado. Son muchachos que apuestan un poco a qué va a pasar más adelante, han creído, han consumido como positivo el mensaje de que un año es muy poco tiempo, y andan en esa onda, ¿no? Los ha divertido. Pero también tiene un aparato gubernamental, tiene cocinas de inducción. Por supuesto. Tiene a la esposa haciendo de influencer en redes sociales, la ministra de Inclusión Económica haciendo campaña. No, la cancha está inclinada sin duda, pero la explicación adicional es que tiene un buen manejo en comunicación. Entonces volvamos al planteamiento. Si tú estuviste bien en el debate, ¿esperas que tu votación crezca en función de lo que están planteando las encuestas ahora? Espero que sí, porque la gente se va a dar cuenta, tarde o temprano, de que el único que fue con propuestas y diciendo cómo las va a financiar fui yo. Recuerda tú que dije en el inicio que el gran problema que tenemos con la invasión, con la cooptación de todo el Ecuador del narcotráfico, es porque tenemos una frontera donde Colombia tiene sembradas 250.000 hectáreas de coca, y la llave está abierta. Así es. Por allí es que entra a raudales la coca todos los días, porque pero todavía no hay gente... controla, no hay control. Claro, a eso voy. Todavía hay gente que cree ingenuamente que vienen los avioncitos y aterrizan en la pista clandestina y dejan unos saquitos y se van. Eso no es así. Claro. Es por la frontera norte. Hay un cráter en la frontera norte, Orlando, y hay que militarizarla. Nadie se atreve a hacer eso. ¿Por qué? No lo sé. Porque además ahí sí ocurrió un hecho, no sé si lamentable, ventajoso, o como se quiera ver, cuando firman la paz las FARC con el gobierno de Colombia, de alguna manera se vuelve porosa la frontera. Las FARC hacían un control de eso. Mira, hoy es el ELN el que maneja toda esa área donde hay paz. No van a Bogotá, no amenazan a la ciudad. Ahora se han quedado ahí sembrando su coquita. Entonces, esa coca es la que se exporta en buena parte de Colombia, pero más de la mitad entra al Ecuador, y somos el país de tránsito más importante del mundo, porque además no solo que entra, sale por los puertos. Claro. El 85% de la droga en el mundo, y por Ecuador incluido, sale por los puertos. ¿Por qué es tan importante cerrar la frontera a la droga, militarizarla? Porque si no entra, no se vende. Si no se vende, no se lava. Si no se lava, no hay negocio ilícito. Pero aquí parecería que hay gente beneficiándose de eso. Hay gente que bananeras que exportan banano con polvo. Bancos que lavan muchísima plata. Empresas camufladas alrededor de eso, haciendas que sirven de bodegas en la provincia de Los Ríos, Santa Elena, Guayas, Esmeraldas, Manabí. Yo siempre digo que cuando hay cosas que son tan evidentes es porque a alguien se le daña el negocio. Y por eso es que no cierran la frontera. En lo que a mí respecta, yo lo he dicho y es un compromiso, que cuando yo llego, lo primero que hago es militarizar la frontera norte,
La sur, porque en el sur, más que el tema de la droga y el tráfico de combustibles, etcétera, es la entrada de armas, ¿no? Y los puertos, no solo los puertos, digamos, los conocidos, que Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar, los privados también hay que 17 puertos privados en Guayaquil. Hay que militarizarlos. En Guayas, y yo en Guayas. Sí lo voy a hacer. Pero tú vas a militarizar... Y perdón, me falta un detalle para redondear esta parte. La UAFE tiene que ser una institución más técnica de política y fuerte. Sabes que la UAFE es de este porte. Sí. Y es pura política. De $45,000, no tiene nada. Así es. Pero hay que hacer una UAFE seria, técnica, poderosa, porque si tú no asfixias la economía del narcotráfico, las cosas no van a cambiar. Pon 100.000 policías en la calle y pon 100.000 militares y no pasa nada. Ya, por eso precisamente tenía una pregunta, Jimmy. ¿Cómo vas a militarizar si lo que se dice es que las cúpulas militares y policiales están alrededor del narcotráfico o infectadas, infiltradas o como se le quiera Porque llamar? sigue entrando la droga. Pero entonces, ¿qué haces con la cúpula? Bueno, si es necesario y si hay las pruebas para relevar la cúpula, hay que hacerlo, pero el problema va a persistir mientras siga entrando. ¿Cómo podemos? Ok, porque tampoco la solución sería, terminamos con la cúpula, ok, pero no hemos militarizado la frontera, sigue entrando la droga. Claro. Ya, pero la otra cosa es cómo sostener el conflicto armado interno, una figura constitucional que no ha sido avalada precisamente por la Corte Constitucional, que no precisamente ayuda a resolver el problema. Porque en el momento en que le cerramos la llave de la frontera norte, en el momento en que militarizamos, en el momento en que cuidamos los puertos, en el momento en que ya la economía del narcotráfico se ve en problemas, en ese momento empiezan a mirar a otro lado los narcotraficantes. Entonces acabaría ahí el conflicto armado interno. Pero naturalmente comienza a bajar automáticamente y más aún si logramos también concretar, solucionar el otro frente que es el de las cárceles. ¿Por qué? Porque hay un segundo negocio, aparte de los raudales de droga. El segundo negocio es de la extorsión, del secuestro express, del microtráfico. Ese se organiza desde dentro de las cárceles. ¿Cómo te explicas, Orlando, que cuando hay requisas, lo que más requisan es teléfono? Claro. Porque a mucha gente que le han amenazado con secuestro, te dice, me llaman desde la cárcel, me mandan mensajes y gente que hasta fotos mandan dentro de la cárcel. Así es. Y la señal no se ha inhibido. ¿Por qué? Para ti o para mí sí está inhibida, porque si pasamos afuera de una cárcel estamos aislados. Estamos pinchados los teléfonos. Esa es otra cosa. Pero Orlando, dentro de las cárceles, muchos capos medianos y pequeños son los que mandan adentro primero. Y está más cómodo adentro que afuera. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que crear un cuerpo nuevo de policía, así como la UNACE, como GEMA, como HUMO, un cuerpo especializado solo para el control de las cárceles. Una policía penitenciaria, que haga carrera inclusive, es decir, con escalafón. Pero para eso se necesita plata. Pero ya te voy a decir dónde le voy a sacar la plata. Pero esa policía armada, que la respeten, porque a los guías no lo respetan. Claro, los matan. Por favor, entonces, ¿qué necesitamos? Una policía bien parada para que haga el control de las cárceles. ¿Y eso qué hace? Cierra la puerta o complica el otro negocio. Comenzarán a bajar las extorsiones, comenzarán a bajar los secuestros express. Necesito plata. ¿Sabes dónde está la plata? La estamos pisando, pues, hermano. 40.000 millones de dólares ahí debajo de la tierra, entre reservas de petróleo y reservas de gas. Y de minerales. Y de minerales, claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Mucha gente que no lo dice, y yo sí lo dije, mucha gente no toca este tema porque teme, hay mucho cálculo político. Caramba, ¿qué dirán los ambientalistas? ¿Qué dirán los ecologistas? Oye, pero si hasta ellos han entendido que esto es un proceso que tardará, el tránsito de la dependencia de la economía fósil, extractivista, a la alternativa, a la limpia, va a durar 10 años, 15 años. Claro. Todo el mundo está apuntando a agotar sus reservas para poder financiar ese tránsito. Lo hace, Noruega, Finlandia, que son más socialistas, caramba, imposible. Están explotando petróleo. Ahora Guyana explota su petróleo. Ahora Argentina, que se convierte en competidor de Venezuela. Hoy día va a salir de todo su drama económico. Guardando las distancias,
Trump ya ordenó también explotar las reservas para el tránsito a la energía limpia. Entonces uno se pregunta, ¿quién está equivocado? ¿El mundo o nosotros? Claro. Somos Además nosotros. que la demanda de consumo de petróleo se ha incrementado creo que un 25%. Y está previsto que va a subir en este año. Pero volviendo al tema de seguridad, ¿qué vas a hacer entonces con los tratados que tiene Ecuador con Estados Unidos si no han dado resultados? Es decir, más huele a injerencia, y ahí te añado un detalle más. ¿Qué va a pasar con la utilización de las Islas Galápagos como base militar de los Estados Unidos? Me opongo completamente. ¿Ya? He dicho que estoy en contra. He dicho que si la Corte Constitucional dispone que se haga una consulta y en la Asamblea hay los votos y se da paso a la consulta, vamos a la consulta, pero es un trámite que se puede demorar 3 años. Pues. Claro. ¿Qué utilidad tienen las bases aquí si en Colombia hay 9? 9. En Honduras había como 17. Y acá queremos poner una base todavía en Galápagos. Sí, ¿Sabes lo que pasaría si nosotros supongamos que llegamos a un convenio con el gobierno de Francia, para no decir Estados Unidos? Y se desata un conflicto bélico internacional y de las Galápagos, de la base de las Galápagos se hace una operación militar. Exacto. Ya somos parte de la guerra. Hoy no tenemos suficientes problemas ya para hacernos cargo de otra guerra. Además de la fragilidad ecológica de las Galápagos. ¿Cómo va a creer? Yo lo he dicho siempre, yo estoy en contra de las nuevas bases. Pero los 2 tratados firmados por Noboa, implementados desde el gobierno de Lazo, ¿qué van a pasar? A ver, los tratados están firmados, pero para poder establecer bases tienes que reformar la Constitución. De modo que mientras no reformes la Constitución, son tratados que están allí y tendrán que esperar el trámite regular. Pero entonces, volviendo al tema de seguridad, solamente para finalizar esta parte, ¿hasta dónde crees que efectivamente hay responsabilidades concretas de las autoridades actuales en el nivel de violencia? Somos en el segundo año consecutivo el país más violento de América Latina. Porque nadie ha tomado al toro por los cuernos. Porque nadie ha tenido la entereza, la decisión política no la ha tenido para cerrar las fronteras al paso de la droga. Y eso, dime, si Petro no se va a molestar por eso. A Petro no le importará, supongo que no le importa un comino que nosotros no dejemos entrar la droga. Por último, el problema de Colombia. De hecho, buena parte de los gobiernos neoliberales de Colombia estaban tranquilos porque había un control militar ecuatoriano en la frontera. Y es que ya no hay. Claro. O hay un control militar, pero no de la potencia que se necesita, ni siquiera, y ese control militar tiene que venir acompañado de capacidad operativa. Es decir, no podemos mandar, citar un ejemplo, a 2.000 militares y 3 carros. Claro. No, pues. Tiene que ser con capacidad operativa. Vamos al otro tema que sí es interesante y es importante que lo tomemos en cuenta y tiene que ver con la situación económica del país. Te decía hace un momento que tenemos una recesión, un decrecimiento del 2,3% según el Banco Central, no es otra cifra que no sea la del Banco Central. Y frente a eso, lo que plantea Noboa para lo que le queda de gobierno hasta mayo es la misma política económica. ¿Cómo cambiar eso sabiendo que además en este año corresponde pagar más de $3.500 millones de la deuda? No, te quedaste corto. Entre interna y externa son casi 9.000. Ya, pero al FMI le debemos pagar 3.500. Sí, solo al FMI. Y el resto. Bueno, mira, el problema que pasa en el Ecuador es que todos los presidentes últimos nos han dado la misma fórmula. La primera, quejarse del anterior. Y la segunda, quejarse de que no le dejaron la mesa servida, que la mesa tenía una pata menos. Y entonces la solución siempre es igual: impuestos. Más endeudamiento. Por eso es que el salto del endeudamiento público y privado está en niveles dramáticos. Estamos en 87.000 millones de dólares. Vamos a terminar 90.000 si es que seguimos así. No, es terrible. Entonces ya no podemos seguir dependiendo de que nos caiga un billetito del Fondo Monetario Internacional si tenemos la plata. Hay cosas que se pueden hacer sin violar la Constitución, ni la soberanía, ni nada. Como por ejemplo, si tenemos un proyecto nuevo para hidroeléctrico, donde hace falta inversión y el Estado no tiene la plata, concesionémoslo. No lo privaticemos, no. Pero la vía de la concesión no implica ni siquiera reformas constitucionales. Pero vas a revisar el acuerdo con el fondo. A ver, yo lo que he dicho es que voy a reperfilar la deuda. Lo que significa, no solamente, hay una fórmula que es que el Ecuador asuma nueva deuda más barata para pagarla más cara. Y hay un tramo de acreedores con los que no es el fondo, con los que sí puedes negociar una moratoria. Una moratoria no es no te pago porque soy muy chévere. Sino cuando pueda pagarte. Una moratoria es acordada. Una moratoria no es una decisión unilateral. Y hay un tramo que puede ser, me la voy a jugar para negociar una moratoria. Y otra cosa,
tenemos que irnos a la China, sentarnos con el presidente a ver cómo hacemos, porque esa deuda la hemos pagado 3 veces. Pues. Ya, pero con la China son inversión por deuda con inversión. Pero eso ha significado que la deuda con la China se mantenga en $6,000 millones hace no sé cuántos años. Eso hay que hacer por la vía diplomática, una gestión. El presidente tiene que reunirse con el presidente de la China a ver qué salida se le encuentra. Pero son cosas que se pueden hacer. Aquí, desgraciadamente, todos los que han asumido la presidencia han hecho la misma operación, la operación queja le llamo yo, ¿no? Claro. Llegan a lamentarse, llegan a quejarse, se pasan el primer año quejándose. No, pero además saben cómo está la situación. Pero tú sabiendo cómo está la situación, por ejemplo, vas a evitar, usar el IVA al 15% sabiendo que necesitas plata líquida inmediata. ¿Sabes por qué lo bajo al 12%? Ajá. Porque contra lo que mucha gente cree, porque han dicho, pues con orgullo ha subido el 16% de la recaudación, con el IVA al 12% habría subido más, Ajá. porque tú no puedes castigar el consumo en una economía que está deprimida como esta. Lo peor en una economía en crisis como la que vivimos es subir impuestos. Es al revés. Hay que bajar impuestos y generar recursos nuevos, diferentes, de otras fuentes. Y esas otras fuentes son, por ejemplo, en el caso de Petroecuador, yo tengo una fórmula que te la cuento si me lo permites. Mira, Petroecuador, desgraciadamente, porque ha sido siempre parte de la torta, del reparto, tienes una alianza con XY, entonces le das un pedacito de Petroecuador, al otro, tres asambleístas le das otro pedacito. ¿Y qué pasa hoy día con Petroecuador? Ya causó Quieren quebrarlo. Está arruinado Petroecuador. Y cuando tiene plata, le entregan papeles. Trae acá el billete, toma papeles. Es una fábrica, es una papelería. ¿Qué hay que hacer? Yo propongo crear otra empresa mixta. 51% capital estatal y 49% de capitales privados, limpios, sanos, nacionales o extranjeros, pero que no solamente administre los temas del petróleo y gas, sino también de energía, como Selex, Enel, una gran empresa que hay que buscarle un nombre, energía, qué sé yo. Bueno, también está el modelo de Colombia, en esa lógica, el de PDVSA en YPF, Venezuela también, YPF en Argentina. Pero todo eso funciona. Entonces, de nuevo, ¿quién es el equivocado? Somos nosotros. No es el mundo, somos nosotros. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Que no solamente que inyectas capital fresco, no solamente que mantienes tu 51% Estado para poder constituir una directiva de técnicos, una gerencia técnica. ¿Sabes cuántos gerentes ha tenido Petroecuador en 4 años? 13. 13 gerentes. Y además tú puedes comprar acciones en la bolsa de valores. ¿Pero qué va a pasar con Petroecuador entonces? ¿La dejas ahí? No. A Petroecuador tiene que ser liquidado, rescatar a muchísima gente valiosa, gente de primer nivel. Oye, hay un montón de técnicos. ¿Qué culpa tienen de la politización los técnicos, por ejemplo? No tienen, los trabajadores, ¿qué culpa tienen? Ellos no tienen la culpa, pero la empresa como tal ya no funciona. Este es el único país de la región donde perdemos plata con una empresa de ese potencial. ¿Y sabes por qué conservo por qué te subrayo el 51%? Porque si por ahí hay algunas ideas peregrinas de que quieren privatizar el sector, pero por eso hay que reformar la Constitución. Por supuesto. Pero si tienes una empresa mixta, no tienes que reformar nada. Claro que sí. Nada. Ahora, pasemos al otro tema que es muy importante. Hay sectores muy afectados en los últimos 7 años, ya casi 8, en la educación, en la salud, en la seguridad social. El presidente Noboa, a través de su presidente en el directorio del Seguro Social, ha dicho que hay que reformarlo y prácticamente entraría en una etapa de privatización el Seguro Social. No estoy de acuerdo. ¿Cuál sería la salida a ese tema? Mira, lo primero que te voy a decir y que puede ser que te llame la atención. Mi delegado en el directorio no debe tener voto, solo tener voz. ¿Sabes por qué? Porque la plata no es del gobierno. Pero tienes que cambiar la ley. Pero la plata es de los ciudadanos. La plata es de los aportantes. La plata es de los jubilados. No es plata del gobierno. Tiene que tener un delegado. Y que bien que lo presida el directorio. Pero con voz y no con voto. Los jubilados no tenemos presencia, no tenemos un vocal, no tenemos nadie que nos represente. Y realmente hoy, si tú te pones a revisar la estructura de la dirección del seguro, encuentras que 3 personas deciden por el 36% de afiliados que hay en el Ecuador. 3 personas. Eso no puede ser. Hay que diversificar ese directorio.
Y sí, y darle un entorno técnico al manejo del seguro social. Porque si no, cada 2 años, cada 2 meses, van a sacarnos la foto del cuco, ¿no? Sí. Cuidado, jubilado, ya no va a haber plata para ti, ¿eh? Después de... tenemos para 2 años más. Eso no puede ser ya. Claro. Ahora, en el campo de la educación, ¿qué hacemos? Porque la inversión cayó prácticamente 2.500 millones de dólares que debían haber estado en inversión de salud y educación. No están. Claro. Bueno, mira, en el campo de la educación no solamente que hay que regresarle ese recurso que lo bajamos, que lo bajó el gobierno, y con la plata que te digo que el país sí tiene, sí hay de dónde, sino que también hay que pensar en otras alternativas. Que puede servir incluso para fortalecer el IES. Fíjate, que podemos hablar de educación dual, como en Alemania, que los chicos de 5º y 6º año de colegio, en la mañana estudian y en la tarde hacen prácticas, sea por vía virtual o personal, en empresas que les pagan un salario que no es el básico, pero un salario regular, pero los afilian al seguro. Claro. Entonces, estos jóvenes en el Ecuador perfectamente pueden ser afiliados al seguro. Y alimentar la... ¿Y sabes cuántos jóvenes van... ¿Cuál es la ventaja para las empresas? Yo les doy yo les hago un descuento tributario, por ejemplo. Yo les doy un premio a las empresas que acepten incorporar en su nómina a los jóvenes. Porque hubo un proyecto que apuntaba a garantizar el trabajo de los jóvenes que lo vetó completamente el presidente. Así es. ¿Te acuerdas? Yo lo voy a reactivar. Y voy a esperar los 11 meses que faltan, porque eso es importante. Cuando ya no es optativo, sino obligatorio que la empresa, a cambio de beneficios tributarios, contrate a los jóvenes, pero si ahí había una gran oportunidad. No entiendo por qué, ni siquiera sé quién lo propuso. Claro. Pero me parecía bueno. Claro, estaba bien hasta un cierto punto, pero de todas maneras no le convenía porque era más fácil regalar plata. Eso. Por otro lado, en plena campaña electoral. Entonces le convenía. A ver, fue un tema de celos. Hay que reconocerlo y así fue. Pero yo lo voy a reactivar. Voy a esperar ese tiempo. Y otra cosa, en cuanto a la educación y a los problemas que hay en las universidades, por ejemplo, con los cupos. Así es. Tenemos que pensar ya hoy, en el siglo XXI, en que también se puede, de alguna manera, solucionar este problema, no solo dándole más plata a las universidades privadas, peor todavía, sino con la educación virtual para estos jóvenes que no tienen cupo, porque a veces, ¿sabes qué pasa? A veces hay hasta problemas de espacio en las universidades, que no tienen aulas. Entonces por ahí yo me pongo imaginariamente en los zapatos de los que conducen el tema de las pruebas. Ya no puedo recibir más estudiantes de medicina. Pero también hay otra cosa, los jóvenes no quieren estudiar, lo que quieren es tener plata. Quieren ser influencers, jugadores, el modelo Moisés Caicedo con 19 años, contrato de 130 millones de euros. Ahora, parecería que trastocó los valores de la juventud en esa lógica. Pero mira, a ver, eso no es malo, que los jóvenes se vean en el espejo de Moisés Caicedo. Sí. Hagámosles escuelas de fútbol. Sí, pero no todos pueden serlo. Lo sé. Pero y el país no necesita tantos futbolistas. Sí, pero por lo menos en ese tiempo que estás tú dándoles a los jóvenes ese espacio, tienes mejores personas. Puede que no tengas mejores futbolistas. Sí, ojalá es lo que yo hice. Mira, yo en la prefectura del Guayas hice eso. 38 escuelas de fútbol durante 10 años. Ellos no todos, algunos están jugando en Europa. Sí. Incluso ganamos torneos como un equipo de la prefectura en Colombia, en Argentina. No todos, muchos están en primera división. No todos pudieron, pero fueron buenas personas. O sea, se les forma el carácter. Estuvieron lejos de las drogas, del alcohol, del ocio, del tabaquismo. Esa es la utilidad. Así que si a mí me dices que hay jóvenes que quieren ser como Moisés Caicedo, qué bien, vamos a darles las herramientas a ver si pueden llegar. Pero lo que cuenta es la formación que hay ahí. De acuerdo contigo. Pero el otro tema que quería plantearte a propósito de esto es las universidades más o menos están en problemas económicos porque no hay recursos, pero al mismo tiempo no está dada la transformación para que la economía que tenemos ahora esté alimentada por la creación de puestos de trabajo que salgan de profesionales. ¿Sabes por qué? Porque todavía seguimos en ese tema un tanto arcaicos, pensando que al que quiere ser médico tiene que estudiar medicina, graduarse de médico, no importa que después que se gradúe de médico tengan que manejar un taxi. Porque el problema es que no hay esa orientación vocacional que por lo menos le guía al joven a decir, a ver, joven, tú quieres ser médico, pero te anticipo y te pongo en conocimiento que con la inteligencia artificial hay X, Y, Z, 25 carreras nuevas, en 2 años tienes un título de tercer nivel, perdón,
Y eso lo pueden hacer los institutos tecnológicos, no solo las universidades. Pero no quiero dejar de tocar un tema que sí es muy importante y tiene que ver con todo esto, porque puedes tener un buen plan de gobierno para la educación, para la salud, la energía, pero también atravesamos por una situación que es muy crítica porque todo se traslada a la justicia. ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con jueces corruptos, con una fiscal que no funciona o una fiscalía que no funciona adecuadamente, sino que tiene una mirada muy particular para los casos de justicia? ¿Hasta dónde un ejercicio político de un gobernante como Jimmy Jairala puede generar a través de eso una justicia que haga justicia? Hay que sacar las garras de la politiquería de las instituciones del Estado. Yo digo que, por ejemplo, yo no puedo decir que hay dinero sucio en el CNE, en el Tribunal Constitucional. No puedo decirlo, porque eso es político. O no sabemos, por ejemplo, que en el CNE, lo digo con respeto porque todos son amigos míos, pero cada vocal tiene un dueño. Claro, o no sabemos que hay una mayoría del gobierno nacional, por ejemplo, en el contencioso electoral. O no sabemos que hay hoy una nueva mayoría en el Consejo de Participación, en todas partes. Pero todo está politizado. ¿Confías en el CNE para estas elecciones? Porque todo el mundo habla de que puede hacer fraude. Yo siempre he tenido dudas, sobre todo en Guayas. Sobre todo en Guayas. Pero, bueno. Porque hubo un antecedente. Estaba revisando unos informes de Contraloría de las elecciones del 21, donde el Centro Democrático auspiciaba la candidatura de Andrés Arauz, y ahí hay evidencias muy palpables de irregularidades. Bueno, tú sabes que ha habido también en la penúltima participación mía de candidato a alcalde de Guayaquil, 6 horas de apagón hubo. Ajá. Entonces, ¿cómo puedes confiar tú? Pero en las del 21, Centro Democrático, que era el partido, debió haber denunciado eso. Bueno, acuérdate que en su momento, el tema incluso de las candidaturas, nosotros nosotros partidos, teníamos 5 candidatos de toda la nómina, 5, de los cuales entraron 4, y de los cuales los 4 se quedaron en la Revolución Ciudadana. Pero después de eso, aprovecho yo más bien para engancharme en un tema que me gustaría dejarlo centrado en tu programa. Yo nunca he negado que tuve una larga e importante relación con la revolución. Pero en un momento apoyé también la izquierda democrática en la candidatura de Paco Moncayo. Apoyé a Jan Topic en la última candidatura. Lo que pasa es que hoy por primera vez la gente nos ve un poco diferentes porque nunca antes Centro Democrático había tenido su propio candidato. Es la primera vez. Y cuando alguien me dijo en alguna entrevista, oye, o sea que tú eres más o menos en llanta de emergencia. ¿Llanta de emergencia de qué? Si ni siquiera tenemos tarjeta amarilla. O sea, nosotros bien pudimos haber dicho, vamos en una alianza. No, ya era hora de... Y ya que lo mencionaste, ¿por qué no se pudo concretar la alianza con la Revolución Ciudadana? ¿Qué impidió eso? Más que con la Revolución, con todo el frente, bloque de la izquierda. Porque todos tenemos el mismo defecto. Y todos creemos que tenemos el mejor candidato. Y esa es la pura verdad. Pero entonces tú no estabas de acuerdo que sea Luisa González. No. Estábamos hablando de que en esa nunca se llegó a hablar ni siquiera de un candidato. En todas esas reuniones se llegó a acuerdos marco, digamos, ¿no? No agredirnos, que más o menos se ha respetado. Más o menos se ha respetado. Salvo por Pedro Granja. Bueno, con nosotros por lo menos Pedro no ha tenido problemas. Pero un acuerdo que medianamente se ha respetado, pero nunca se habló de quién sería el candidato. Nunca. No, es decir, es más, se renunció a hablar de eso en las últimas reuniones. Ya no se hablaba de eso. ¿Pero tú pudiste hablar con Rafael Correa por la posibilidad de una alianza o no? Todos en algún momento hemos hablado, hablamos de las posibilidades, pero siendo muy honesto, es muy difícil acordar con un partido tan grande, donde hay tan poco espacio para un aliado. No se pudo. Y por eso es que una vez revisado el panorama electoral, nos reunimos los directivos del partido y dijimos, bueno, vamos solos. Y ese acuerdo implica lo que se firmó en su momento de que si en la segunda vuelta pasa cualquiera de las... No. Ese acuerdo quedó en temas de carácter general. Ya, pero si pasan a la segunda vuelta, Jimmy Jairala va a esperar el apoyo de la Revolución Ciudadana. A ver, si yo paso a la segunda vuelta, primero tengo que ver con quién paso en la segunda vuelta. Pero si pasas y no pasa la Revolución Ciudadana, lógicamente la Revolución Ciudadana podría apoyar la candidatura de Jimmy Jairala. Eso espero. Ya. Y en el caso de que pase de que yo pase con Luisa, ahí estamos. Ahí es otra cosa. Pero si pasa Luisa González y Daniel Noboa, como dicen algunas encuestas,
el Centro Democrático apostaría. Yo te digo con toda sinceridad, Orlando, que eso lo tiene que decidir el partido. Ya. Y para nosotros eso no está en nuestro libreto. Ajá. O sea, el candidato que te dice que te acepta esa posibilidad, no sea candidato. Ya. ¿Y cuántos asambleístas aspiras a tener en Mira, la asamblea? en este momento, según Monitor Digital, con lo poquito que ha avanzado la campaña, pues todavía faltan 18 días. Sí, está. Tenemos en este momento 5. Ya. Y fíjate que no es tampoco uno dice número bajo, no. Lo que pasa es que los dos que están liderando en este momento tienen un número muy importante que no les alcanza para ser mayoría ninguno de los dos. Ninguno Pero después mayoría. tienes a Pachacuti que proyecta 7. Los social cristianos que proyectan como nosotros 5 o 6. Creo 4. Y el resto... Es que a veces se piensa que Jimmy Jairala u otro líder de otro partido lo que hace es presentarse a las elecciones presidenciales para meter asambleístas, no precisamente para ganar. Pero la pregunta del millón es esta: ¿cuándo hemos tenido candidato propio? Ya, pero, digo, ahora en estas circunstancias, al contrario. Por ejemplo, el señor Lucio Gutiérrez tiene a Andrea González para meter asambleístas. Sí. El Partido Socialista pone a Pedro Granja para tener asambleístas. Si yo no hubiera creído que puedo ganar, ¿tú crees que a estas alturas de mi vida habría aceptado una candidatura a la presidencia de la República, sabiendo que iba a tener que luchar así con honrosas excepciones, contra los consultores, los encuestadores, que generalmente lo que hacen es dificultarle a todos los candidatos, digamos que no somos ni la RC ni ADN, la posibilidad de conseguir respaldo, aportes legítimos, ¿no? Legítimos. ¿Quién te aporta cuando hay encuestas que uno nunca no sabe ni dónde queda la oficina? Te ponen de 0.95 y entonces resulta que la riegan, la pautan y hay algunos que se creen de eso. Algunos que se creen esas cosas. Pero también, y tú vas a buscar un oficio, pero hermano, si usted tiene, que no tengo esto, la verdad es esta, pero le han dado mucho vuelo. Y otra cosa que te quiero decir también, yo ya empecé a desconfiar incluso de muchos consultores, porque hoy día los veo algunos que sé que trabajan, por ejemplo, para el gobierno, o sé que trabajan para la revolución, que es su derecho, pero eso te quita legitimidad para comentar. No, porque aparecen como analistas, comentaristas, pero ¿qué analistas? influencers. O por lo menos yo soy asesor de fulano de tal, o del gobierno tal, o del partido tal. Pero mi opinión es tal, ya tú sabes cómo televidente. En el escenario de que tú ganaras la presidencia y tienes apenas 5, digamos que 10 asambleístas, ¿cómo va a ser la relación con la asamblea con una minoría de asambleístas lo que te impide? Lo que yo te puedo asegurar es que yo no voy a ser un rehén de la asamblea. Yo no voy a retasear el país. Hasta que se den cuenta en la asamblea que conmigo ese tema del reparto no va a funcionar, voy a gobernar por decreto, porque yo no puedo... Y la asamblea legislará y yo como colegislador lo que esté bien lo voy a aprobar. Pero yo no voy a atarme las manos. Pero te pueden bajar ministros, te pueden seguir juicio político. Mira, al año te pueden hacer la muerte cruzada. Hay cosas que a la gente le interesan más. A la gente le interesa su bienestar, necesita la paz, y si yo se la comienzo a garantizar con las medidas que te he dicho para cerrar las fronteras, es que es automático, Orlando. Cerramos las fronteras, UAFE poderosa, militarizamos los puertos y controlamos las cárceles, esas cifras comienzan a bajar. Y ya no será motivo de orgullo decir, bajamos el año pasado 16% de crímenes violentos. Sí, pero subió la extorsión, subieron los secuestros express. O sea, otros negocios paralelos crecieron. Eso no nos dice. Pero a ver, hay algunas preguntas ya para cerrar, que se nos va el tiempo volando. ¿Cuál es el rol de tu vicepresidente en este caso? ¿Cómo será esa relación para no comparar con la de Nel Novoa, que es extraordinariamente fatal? ¿Cuál es el rol de la vicepresidenta de Jimmy Jairala? Social. Ella tiene mucha experiencia en el campo deportivo. Por ejemplo, yo le encargaría, ya hemos hablado, sí. el Ministerio de Deportes. Presidenta del Nacional fue muchos años. Inclusión social. Esas son las áreas que ella podría manejar muy bien. Yo he dicho ya que el segundo decreto que voy a firmar es ese, darle funciones. Porque yo bien podría no darle ninguna, porque tú sabes que el que delega es el presidente, pero yo jamás se me ha pasado por la cabeza. O sea, esos malos ejemplos no. ¿Por qué le escogiste a ella? ¿Cuál es el valor? Justamente porque ella tiene mucha experticia en temas sociales. Tiene mucha experiencia también en estos temas de formación de jóvenes que oigan mucho. De hecho, tiene hasta escuelas deportivas en algunas provincias. Y yo creo mucho en el deporte como una salida para todos estos jóvenes que
que quieren algún futuro que no necesariamente es a lo mejor la universidad, pero por lo menos los voy a tener lejos de la tentación del microtráfico. Porque hoy día en algunos barrios, por ejemplo de Guayaquil, te doy un ejemplo, es un galardón para un joven ser parte de una banda. Claro. Que es claro. una pena. Eso es lo que te decía. Eso te revela. Por un lado hay unos problemas de esta naturaleza y otro que los jóvenes quieren plata y no quieren estudiar. Pero es que eso es lo que te revela la deuda que tiene el Estado con los jóvenes. Jóvenes que ya se aburrieron de esperar, de tener un cupo en la universidad, por ejemplo. Claro, o que el Estado les diga, aquí hay carreras cortas, aquí tienes becas para que tú estudies esto y no estés en la calle. O como lo que te digo, la educación dual, que es fantástico. A mí me encanta ese proyecto. Oye, ¿qué hubieras hecho tú, que conoces la provincia del Guayas, que conoces dónde ocurrieron los acontecimientos del 8 de diciembre, en caso de ser presidente y tienes a 4 niños secuestrados, asesinados, incinerados y desaparecidos por parte de 16 militares? ¿Qué habría sido la actitud, la responsabilidad de un presidente como Lo Jimmy primero Gerard? que yo hubiera hecho es inmediatamente ir a la casa de los padres, a solidarizarme con ellos y a comprometerme seriamente a agotar las investigaciones. Pero no habría ignorado el tema ni me habría pronunciado 20 días después. No, pero hasta ahora no se pronuncia tampoco. Mira, ese fue un asunto que caló tan hondo en la conciencia de la gente, impactó tanto, hubo tanto dolor, que lo menos que podía haber hecho yo como presidente, lo primero, mejor dicho, era presentarme allí, estar allí, hablar con la familia y por supuesto, comprometerme a investigar. Y habrías pedido la renuncia al ministro de Defensa. Pero por las declaraciones que hizo, por la forma en la que actuó. Es que yo iría ya después de haberlo hecho, de haberle pedido la renuncia. Porque fue un desacierto. Fue un desacierto haber especulado y haber prácticamente sentenciado un caso que hasta ahora se está investigando. Claro que sí. Para finalizar, tengo una pregunta ahí que no sé si incomoda, pero en la práctica hay que hablarla, tiene que ver con ¿qué piensas de Daniel Noboa siendo guayaquileño, de Guayas, donde se ha desarrollado el mundo de los Noboa, que tienen problemas, él enjuicia a la mujer? El día que estamos grabando esta entrevista se desarrollaría la audiencia para que se baje la pensión de su hija. ¿Qué tipo de persona es Daniel Noboa? Desde la perspectiva incluso de una persona que vive en ese entorno donde se desarrolló. Lo que pasa es, mira, yo soy muy amigo de Álvaro. Álvaro es mi viejo amigo, una relación que tenemos desde la hípica. ¿no? Así es. Muy buen amigo de Álvaro. Anabela fue compañera mía en TC Televisión. Así es. Yo tengo una cordial relación con los padres. A Daniel Noboa lo conozco, pero no es una amistad. Pero no es una amistad, pues, como con alguien que conozco a profundidad, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que el problema que tiene el presidente Noboa es en el que incurren muchos que no tienen experiencia. Él tuvo un gabinete no con los mejores, no con sus panas. Y yo he dicho, hoy o ayer aparecieron unas declaraciones mías en Vistazo, que yo mal haría en armar un gabinete de panas con los que me tomo mi trago o juego fútbol o guitarreo o hago karaoke, no, porque yo no quiero un comité, un gabinete de lambones, un club de lambones. Yo quiero gente que incluso me enseñe. Entonces el problema es que él no tuvo rodearse de los mejores, además, no de los amigos. No me interesa de dónde venga, pero tienen que ser los mejores, porque los amigos están para otras cosas. Ese es el problema cuando tú no te rodeas de las personas adecuadas. Que la confianza es importante, sí, pero tú como presidente no eres todólogo. Yo tengo que tener, por ejemplo, un ministro de Energía que me enseñe, a ver, presidente, esto no lo podemos hacer, por esto y por esto. ¿Me explico? Y que tengas la confianza de asumir que eso es verdad. A ver, no solamente un sí señor o un sí no. Eso es negativo. Pero a ver, para finalizar la última pregunta, entonces, si cumples el propósito de ser presidente, pasan 4 años, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Cuál sería el legado que tú quisieras dejar al país para que te recuerden con qué frase? Yo quiero que me recuerden como el presidente que logró cambiar la tradicional manera de administrar el país. Que me recuerden como un presidente pragmático, como un presidente respetuoso de las leyes, respetuoso de la opinión de los comunicadores, y como un presidente que, a lo mejor, Dios quiera que eso ocurra, que la gente reclame que vaya a la reelección y que no vaya a la reelección. Que me recuerden bien.
No te vas a querer reelegir si es que pasan los 4 años. Mira, si Dios me permite ser presidente de la República y logro hacer todo lo que te he dicho y tengo 4 años y termino bien la presidencia, prefiero irme en el momento adecuado. Claro. Yo no quiero engolosinarme con el poder, de modo que en una reelección uno nunca sabe qué puede pasar. Pues sí. ¿Para qué? Quiero que me recuerden bien, como en la prefectura del Guayas, por ejemplo. Claro. A mí me recuerdan la gente en la provincia, sobre todo en el campo, con mucho cariño, así es, porque yo terminé con el 85% de producción de gestión. Claro así quiero que me recuerden en el país. Así será, así es que ganas. Orlando, muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo que decimos así, franco, abierto, respetuoso, cordial, para entender la política en un medio democrático como es este. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Cada análisis, propuesta y criterio de los actores políticos lo acercan más a una decisión informada. Otro relato rumbo a las elecciones 2025. Y gracias por acompañarnos.